En la introducción del libro, la escritora Karen Armstrong deja claro que desde muy pequeña se sentía atraída por escudriñar la religión de su infancia, el catolicismo romano, y algo más del miedo que ésta profesaba. Para conseguirlo se hizo novicia y monja, pero con el tiempo llegó a concluir que la religión prestaba más atención a los detalles secundarios que a los de fondo. Y fue así como finalmente dejó su vida religiosa. Cuando comenzó a estudiar la experiencia de Dios, lo hizo dentro de un proceso de pensamiento racional, afirmando que si algunos monoteístas eminentes le hubieran invitado a descubrir a Dios por sí misma sin esperar que éste bajara desde arriba, habría evitado muchos inconvenientes. Le hubieran contado discreta y convincentemente de que Dios era producto de la imaginación creadora. Si Él no existía realmente, Él era la realidad más importante en el mundo. Bienvenidos entonces a una historia de Dios, una historia experimentada por el hombre desde Abraham hasta nuestros días, pero diferente para cada momento de la historia. El ser humano siempre ha creado dioses desde su origen mismo, y esto ha sido una de las mayores ideas humanas de todos los tiempos. Los mitos y el culto a los dioses han sido un intento de expresar su admiración por ellos. Un modelo que ha configurado nuestra existencia en este mundo. Los dioses en su inicio eran para el hombre materia acuosa, sin forma. Los llamados patriarcas de Israel, Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, se convirtieron en la esencia de una creencia sobre un Dios que actuó en su favor, el Dios del Antiguo Testamento, y que pasadas 4 generaciones, con Moisés a la cabeza, los libera de su esclavización en Egipto. Con el tiempo surge una nueva línea de pensamiento proclamada como la edad axial, cuando el hombre anhela su salvación. Un periodo que va entre el 800 y el 200 antes de nuestra era y que identifica 3 regiones diferentes con líneas de pensamiento muy similares, donde el hombre experimenta el origen del concepto de lo humano. Es allí en China, India y Occidente donde nuevos criterios de gobierno, reflexión y religión propician movimientos de cultos. Para la China, el confucianismo y taoísmo busca la armonía de la vida, la familia y el Estado. Para la India, el zoroastrismo anima a los buenos pensamientos, palabras y obras. Por último, las 3 religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, propagan el valor por la justicia y la caridad a través de un único Dios. Comienza la Edad Media a finales del siglo V, una vez desaparecido el Imperio Romano de Occidente. Apenas iniciando el siglo siguiente, el cristianismo avanza ampliamente para derrotar el paganismo. Un siglo después, llega un nuevo profeta al escenario llamado Mahoma. Mahoma es visto como un último profeta que une todas las tribus de Arabia en medio de un entorno complejo de individualismo que se alejaba del antiguo etos o ética comunitaria llamada la Umma. Sus nuevos seguidores, los del Islam, admiten a Jesucristo como Hijo de Dios, aceptando sus mensajes.
El Islam simpatiza con la construcción de una sociedad más justa y equitativa hacia los más pobres y débiles, al igual que el cristianismo. Las tres religiones monoteístas crean un Dios personal que hace lo mismo que un ser humano, que ama, juzga, castiga, ve, oye y destruye. Este último verbo, inaceptable para creer que una desgracia es la voluntad de Dios. Variedad de conceptos van trascendiendo y pasando de categoría personal a realidad impersonal, como lo conceptuado en el nirvana del budismo y el brahman o atman del hinduismo, trazando el camino para iniciar una experiencia contemplativa llamada luego visión de Dios. Es algo así como verlo cumplido en nuestras vidas desde la perspectiva de la fe y la imaginación creadora. Una experiencia subjetiva que implica un viaje interior gracias a que la mente produce unas imágenes deliberadamente. Hemos sido creados a imagen de Dios y es por eso que somos reflejos de Él. Somos su arquetipo supremo, una epifanía, una revelación única de ese Dios escondido, que no es una realidad separada ni externa, más bien es aquel que se manifiesta en las entrañas del ser de cada persona. Se habla entonces de un Dios que se identifica en el sí mismo más íntimo de cada persona. Cada uno conoce a su propio Dios al no poder tener una experiencia objetiva de Él. Entra el libro a un periodo de transición entre el final de la Edad Media e inicios de la moderna. 2 siglos posteriores al XV, siglos XVI y XVII, se regresa a los principios de la antigüedad clásica, referenciando el arte, y llega así el llamado Renacimiento. Eventos como la toma de los otomanos al Imperio Bizantino, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la salida de los moros y los judíos de España, se convierten en hitos que cambian la sociedad. Se complementan los momentos de enfrentamiento entre la razón y la fe, con el arribo de la Reforma Protestante de Martín Lutero, cuando protestaba por los abusos y prácticas erróneas de la Iglesia Católica. Lutero, teólogo, filósofo, fraile agustino, antisemita, misógino y con gran aversión por el sexo, se concentra en la forma más simple de la fe, defendiéndola por encima de cualquier otro interés, generando gran convulsión en la Iglesia. Aparecen otros reformadores que manifiestan matices diferentes, como Calvino y Zwinglio. El mundo emprende el viaje hacia una nueva fase del desarrollo con la modernidad. Se dejan atrás temas como el de Satán y la brujería, con sus vestigios típicos medievales que ya no van con este nuevo contexto. Entra la contrarreforma de Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, a realizar contrapeso, dedicando su vida y la de los seguidores a la conversión de almas al catolicismo. Para el siglo XVIII, el mundo irrumpe en un proceso de evolución y desarrollo. Aparece la Ilustración o Iluminismo, que transforma la cultura, la política, la religión, el arte,
la técnica, la filosofía y la ciencia, desafiando a la razón y proponiendo un enfoque diferente a la sociedad. Surgen librepensadores como Descartes, Newton, Voltaire, Kant, Spinoza y otros más, que sugieren nuevos conceptos filosóficos que no rechazan la idea de Dios, pero sí lo hacen al Dios cruel y tirano del Antiguo Testamento. En la segunda mitad del siglo XIX, la doctrina del ateísmo alcanza gran protagonismo con nuevos filósofos que, como Marx, Nietzsche y Freud, niegan la existencia de Dios. Nietzsche anuncia en su obra Así hablaba Zaratustra el reemplazo de Dios por el superhombre, para que una generación posterior de alemanes justifique con esta filosofía la política del nacionalsocialismo llevada a cabo por el nazismo. Llega luego el sionismo como movimiento que propone la creación de un Estado judío. Esta iniciativa la realiza un periodista austrohúngaro de origen judío llamado Teodoro Herzl, como respuesta a la ola antisemita de la Europa del momento. Más tarde, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la ONU propone dividir Palestina en dos estados independientes, uno árabe palestino y otro judío israelí. Nace Israel como país ante los ojos del mundo. Armstrong finaliza su libro preguntándose qué sigue para los siglos posteriores al Renacimiento y nos coloca en el siglo XX con otros filósofos y pensadores adicionales que ofrecen otros conceptos sobre la existencia de Dios. Surge el existencialismo alemán con Sartre y Camus, que centran la condición humana superando los moralismos y los prejuicios y respetando por encima de todo la libertad. Se da la ruptura con el hombre bíblico antiguo que sale del claustro para encontrar al hombre llamado Jesús, el nuevo liberador que está ayudando al prójimo en medio de un entorno de tecnología, de poder, sexo, dinero y realidad. Para los años 70 del siglo XX, la nueva forma de religiosidad llamada fundamentalismo se impregna en muchas de las religiones del mundo, incluidas las monoteístas. Esta creencia en la práctica se refleja para los cristianos con la poca conciencia que tienen de la misericordia promulgada por Cristo. Para los musulmanes, con el asesinato de los enemigos del Islam. Y para los judíos, con la ocupación de territorios como Gaza y Cisjordania, expulsando y matando árabes. La incoherencia de las tres religiones monoteístas deja mucho que desear, y la idea de ese Dios antropomórfico, humanizado, ya no resulta adecuada para el carácter de la posmodernidad. Termina el libro con un párrafo interesante que comparto en este fragmento. Los ídolos del fundamentalismo no son buenos sustitutos de Dios. Si queremos crear una nueva religión vigorosa para el siglo XXI, quizá tengamos que considerar atentamente la historia de Dios para aprender de ella algunas lecciones y tomar nota de algunas advertencias. La pregunta que yo me hago después de leer el libro ¿es la experiencia de Dios algo real o es solo un concepto subjetivo?